Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. En esta ocasión me encuentro acompañado de Margarita García. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida a Eureka. Gracias, Carlos. Estoy muy bien, gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Margarita. Eh, pues hay que decirlo como es. Por allí Gaby, tu pequeña, eh, que decir pequeña es como relativo porque en realidad es una Sí, de mis estudiantes de licenciatura ejecutiva en psicología, pues me hizo conocerte a lo mejor un poco a través de anécdotas, un poco a través de participaciones, y pues desde aquí le mandamos un saludo y le deseamos mucho éxito en su recta final que está ya sí, preparándose para ser psicóloga. sí, así es, así es. Pues un poco regresando con Margarita Guadalupe García Ninomilla. Ujú. Ella es ingeniero en sistemas con una maestría en innovación educativa, ya una trayectoria de 12 años en recursos humanos, principalmente en el área de talento, enfocada en la industria de tecnologías de información bilingües, y es una de las mujeres líderes en su ramo. Muchas gracias, Carlos. Pues Margarita, me gustaría a lo mejor empezar esta charla intentando entender, yo quisiera entender y espero que me lleves a eso. ¿En qué momento ingeniería en sistemas combinó con recursos humanos? Sí, pues mira, te comento, bueno, primero que nada me gradué muy, muy joven, me gradué a los 20 años, desde un principio siempre estuve involucrada en tecnologías de información. Tuve algunos periodos en que no trabajé por cuestión de los embarazos y cuando empecé a criar a mis hijos, pero siempre he estado metido en tecnologías de información. En ese tiempo también, hace ya muchos años, también me tocó dar clases en el Tecnológico de Monterrey y también en La Salle. Y dar clases siempre es algo que me gustó. Y adicional, yo, aún siendo ingeniero, teníamos materias optativas y yo mis materias optativas siempre las puse del lado de las humanidades, ¿no? O sea, tomé psicología, tomé administración, todas mis optativas fueron por el lado de humanidades en vez del área más técnica. Sin embargo, me seguí dedicando a todo lo que tiene que ver con tecnología de información. Y en el año 2008 ingresé a una empresa que atendía, este pedacito de la empresa atendía Estados Unidos. Entonces, obviamente el trato es en inglés, se requieren colaboradores que hablen inglés y todo eso, y entré en el área de gerencia de operaciones. Cuando estaba en esta empresa, la empresa tenía sede en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo México, y se quería manejar el reclutamiento para dar servicio a Estados Unidos desde la Ciudad de México. Solo que era muy diferente la exigencia que ponían los gerentes en Estados Unidos respecto a los gerentes en México. Entonces, adolecíamos un poquito de esa parte y sufríamos un poco al recibir candidatos. Entonces, se desocupó en su momento, en el 2012, la vacante de Talent Attraction Manager y yo levanté la mano y dije, me quiero mover para allá. Digo, todo el mundo se sorprendió porque dijo, ¿cómo? O sea, si tú eres técnica, ¿por qué te vas para allá? La razón de moverme allá, la inmediata fue que quería entender el área, quería entender cómo era el área de reclutamiento y también quería entender o tomar acciones para que tuviera Estados Unidos un mejor servicio. Entonces, así fue como me moví en 2012 hacia reclutamiento.
Desde 2012 a la fecha es lo que he estado haciendo y también es importante decir que siempre en un ambiente bilingüe. En el caso de tecnologías de información, sé que hay empresas de tecnología de información que no tienen a todo el personal bilingüe porque pues trabajan diferente o tienen un equipo y solo el líder tiene que hablar inglés y los demás pueden no hablar inglés. En el caso de ambas empresas, como el cliente siempre estaba en contacto con ellos de manera continua, tenía que ser gente bilingüe. Y así fue como me quedé acá. También te comento, porque tengo la maestría en educación, por la cuestión de que siempre me ha llamado la atención la educación. Y cuando hice una maestría me fui por educación. Entonces, así es un poquito como está mi carrera. Interesante este tránsito que mencionas entre la parte técnica, por otro lado, la parte humana, esta dinámica social de la enseñanza, llevarlo hacia la gestión de talento, vinculado naturalmente a una competencia bilingüe que mucho en nuestra generación se decía, el futuro es ser bilingüe, ¿no? Y aprender una segunda lengua, el dominar un segundo idioma y enfocarte hoy en día en, pues, en este vínculo que incluso, no vas a dejar mentir, atracción de talento lleva mucha enseñanza también atrás. Definitivo, definitivo. Yo, ya que me moví a esta área y se lo comenté a mis compañeros, porque ahora yo estaba de este lado atendiendo a mis compañeros que en su momento colaboraba con ellos y con los equipos y eso, y yo sí les dije, la verdad, nunca vas a entender atracción de talento, por mucho que te diga alguien, hasta que estás en él. O sea, mientras no estés en ese lado, no puedes entenderlo. Y sigo pensando lo mismo. O sea, atracción de talento no es fácil de entender para la gente que no está involucrada. O sea, cuando estamos del otro lado, del lado de los gerentes, que son los que piden las posiciones y todo eso, vemos que todo está como muy fácil, ¿no? O sea, como que hay mucho talento en México, tráeme al que necesito y no entendemos cuando estamos de ese lado cuál es la dificultad para atraer a ese talento. Y entendiendo esta parte de la dificultad, considero el tema cultural importante. Sí, el tema cultural es importante, sobre todo en esa época del 2010 más o menos. Yo, como te comentaba, manejaba cuentas de Estados Unidos y, por ejemplo, tuve 2 ocasiones en que personas que habíamos contratado, una persona ya me iba a renunciar porque me dice: "No, ¿sabes qué? Estoy súper mal, estoy seguro de que lo estoy haciendo mal, estoy seguro de que no me entienden". Le dije: "No, acabamos de tener feedback y dijeron que tú estás muy bien, no renuncies". Pero esta persona, si no me hubiera compartido y nada más renunciara, en ese tiempo yo estaba en la gerencia de operaciones, se hubiera salido. Y otro caso que tuvimos en ese tiempo, cuando yo era gerente, era otro chico que ya iba a renunciar porque llevaba una semana y dice: "¿Sabes qué? No le entiendo a los indios, no le entiendo. O sea, sí hablo inglés, pero no les entiendo a ellos". Y también tienes que, es un cambio cultural muy fuerte, donde tienes que a los nuevos colaboradores tienes que hacerles saber de ese cambio, tienes que hacerlos que ellos también entiendan la otra parte y también que es cuestión de educar el oído, ¿sí? Cuando empiezas a tratar con gente que habla inglés de diferentes nacionalidades, pues todos tenemos nuestros acentos y todo eso, ¿no? Entonces, tienes que agarrar esa confianza. Y en ese caso, por ejemplo, yo sí le dije al chico, mira, danos oportunidad, quédate un mes. Si en un mes sigues sin entender nada, pues ya, ¿no? Y el chico se quedó. Entonces, es importante que entiendan lo que es multicultural, porque también cuando la gente tiene un manager extranjero, eh, ese manager actúa diferente. Es diferente de acá porque tienen costumbres diferentes y demás, y tenemos también que entender esa parte para, y hablarlo. Yo siempre he dicho que la comunicación es muy, muy, muy importante. Sí, claro, esta cuestión de entender el contexto a donde vas a llegar, entender tu propia realidad, saber tus competencias. Y aquí entra precisamente lo que señalaste hace un momento de el talento del gestor de atracción de talento. El encontrar esas pequeñas diferencias que van a lograr la empatía entre la persona que va a migrar y naturalmente la persona que va a recibir.
Ujú. Sí, y de hecho tienes que hablar con ellos y explicarles que van a hablar con una persona que de origen es de India, que su inglés es diferente, que haga preguntas, y cómo hacer las preguntas, porque, por ejemplo, en ese caso, si tú dices: "No sé", ellos ya tomaron que no sabes. Es muy diferente decir no sé, me repites otra vez, quisiste decir esto, quisiste decir lo otro, pero al decir no sé ya, casi automáticamente era rechazado. Cuando sí sabían, ¿no? Porque nosotros tenemos una entrevista técnica previa a presentarlos con el cliente y sabíamos que sí sabía, porque habíamos escuchado la misma pregunta, solo que en un inglés de un mexicano, ¿no? Claro, claro, y aquí entra precisamente la multiculturalidad en acción, el los usos y costumbres, la forma en cómo te manifiestas, la percepción que tienes del entorno. Justo mencionabas hace un momento de la persona que, entendía que no iba a tener un proceso adaptativo, cuando la percepción que se tenía de su desempeño era favorable. Así es, así es. Sí, así es. Entonces, eso, por eso yo siempre he pensado que la comunicación es esencial y de hecho es algo que yo le recomiendo a la gente que está trabajando, porque me ha tocado varios casos donde me encuentro con algún sobrino o algo, tía, ya voy a renunciar porque yo le dije, no, por favor, no renuncies, ve y habla con tu gerente, dile cómo está pasando esto y decide entonces después si renuncias. Y por ejemplo, ese caso que tuve, pues ya se arregló. Él estaba haciendo como una actividad que no iba con lo que él quería desarrollar y lo movieron de proyecto y todo estuvo bien. Pero la primera opción que ven los colaboradores es, ay, renuncio y me voy a otro trabajo, ¿no? Entonces, yo sí promoví eso con la gente que conozco, de que no renuncien nada más, que hablen con su gerente. Muchas veces puede que no se resuelva, pero otras muchas va a hacer que sí se resuelva. Claro, y también estamos situando este origen 12 años atrás, es decir, apenas estaba gestándose sobre la mente de las personas el concepto de ciudadano del mundo. Sí, así es. Así es, así es. Y además, como tú dices, la multiculturalidad era muy relevante porque el indio era muy áspero, muy seco, lo sentías hasta agresivo, ¿no? Entonces, había quien después de la entrevista decía, no, ya no quiero seguir en tu proceso, esta persona es muy agresiva. Y no es que fuera agresiva, es que así es la cultura con ellos, ¿no? Entonces, son muchas cosas alrededor de esto. Claro, y que paulatinamente fue progresando y te tocó vivir precisamente el fenómeno de la pandemia, ¿no? O sea, Sí, así es. también por lo que entiendo, en tu proyecto, tú ya ibas anticipada a este fenómeno Sí, del así es. trabajo remoto. Nosotros hicimos un experim como estaba la pandemia y ya había empezado alrededor del mundo, el equipo de talent acquisition de todo el mundo, o sea, la gente que estaba en México, en Brasil, en Chipre, en Europa, en Israel, en India, todos, el 13, que fue viernes, acordamos que ese día todos nos íbamos a ir a casa a trabajar e íbamos a ver qué pasaba, si todo funcionaba bien, si todo, y ya nos quedamos en la casa, ya no regresamos, porque justamente aquí en Guadalajara empezó el 16, que ya no debías de salir de casa. Entonces, 16 o 17, creo que 16 fue asueto y el 17 empezó, algo así. El caso es que nos fuimos a experimentar, todo funcionó perfectamente bien el 13 y pues ya nos quedamos en casa, por 2 añitos, 2 años y cachito. Y bastante productivos también. Sí, así es, sí, sí, y muy productivos en todas las áreas, la gente fue muy productiva, sin embargo, también se estuvo dando el fenómeno que se dice que de que se queman, burnout, porque estaban trabajando de más, estaban, como estás ahí en tu casa, nada más te levantas un café, te sientas y le sigues, a veces ni siquiera ves el tiempo que ha pasado, y también empezó a pasar esa circunstancia en muchas empresas y ahí las empresas tuvimos que tomar, ¿cómo se dice?, precauciones al respecto a nivel los gerentes, ¿no? Hubo mucha capacitación a los gerentes para estar cerca de tu equipo, para tener en cuenta que no tuvieran esa situación de que estuvieran trabajando todo el tiempo, de pedirles que lo respetaran, porque también el manager estaba trabajando 20 horas y quizás quería encontrar las 20 horas a la persona, ¿no? Entonces,
Que Sí, eso así es, que eso es básicamente imposible. Y aunque estamos presencial, hay un desplazamiento en ir al baño, en tomar un ujú, vaso con agua, dar sí, una así es. vuelta para llegar a una oficina. O sea, en realidad, sí, justo esto que que acabas de mencionar de el burnout, la saturación del trabajo. Creo que a las personas nos cuesta mucho trabajo poner límites o establecer límites. Ujú. Sí, así es. Entonces, por eso, a veces a las personas, tanto al colaborador y muchas veces al manager, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó una vez entrar en una reunión con una chica que ya cuando bajamos me escribió, dice, es que no es posible, yo a esta hora ya no trabajo, yo tengo un perro y aunque estamos en pandemia tiene que pasear y no sé qué tanto, y se desahogó conmigo porque decía, no, o sea, no está bien. Dice, y como soy la única soltera, decía ella de ese equipo, se les hace fácil mandarme a mí directo a todo porque pues, dicen, ella está soltera, seguro que puedes seguir trabajando después, ¿no? Entonces, sí, es una situación en la que tienes que tener mucho, mucho cuidado de cómo manejar un equipo. Y también supongo que las competencias cambiaron, ¿no? También con este fenómeno. O sea, las habilidades digitales y otros. Mira, en nuestro caso, en la empresa en la que yo estaba, ya estábamos completamente del lado digital, completamente. Por eso no nos afectó como a muchas empresas, que a muchas empresas les afectó incluso en la seguridad. Nosotros ya trabajábamos sobre una VPN cuando teníamos que estar en casa si te enfermabas o si te ibas a casa más temprano. Entonces, el tener una VPN ya es seguridad. Entonces, en ese aspecto, nosotros estuvimos muy bien preparados, muy, muy bien preparados. Y obviamente lo que sí es que hay campañas continuas y siguen hasta el momento de la seguridad, de tener en cuenta la seguridad, de saber que hay phishing, de saber que te quieren engañar y todo ese tipo de cosas a nivel personal y a nivel trabajo, ambos casos. Y respecto del bienestar, ¿qué acciones tomaron precisamente Ah, para... mira, Ujú. se estuvo muy, muy interesante, la verdad. La empresa es de origen israelí y ganó ese año el premio a recursos humanos por todas las acciones que se tomaron. La primera, y fue muy rápido, o sea, de veras, muy rápido, todavía estábamos en marzo y ya lo tenías, crearon una app a la que te podías inscribir quien quisiera y en esa app se mandaban retos de que hicieras ejercicio, de que comieras sano, de que mostraras lo que comías, etcétera, etcétera, y te daban así como puntitos y a veces sacabas premios. Eso fue lo primero. Entonces, esa app fue muy útil porque mucha gente se inscribió a la app y hacía y se daba sus descansitos porque, ay, ahorita es la carrera, no carrera de salir, pero la carrera que se va a llevar a cabo de entre todos y se desconectaban ese ratito y así. Entonces, ese es el tipo de acciones. En el portal que nosotros tenemos como empleados, había un área especial orientada a todo lo de la pandemia, consejos, que no trabajaras tampoco de más, o sea, varias cosas, ¿no? Y hubo una campaña muy, muy fuerte con los managers para que se respetara el tiempo de la gente. Y adicional, como tú sabes, en pandemia, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente. Entonces, la empresa creó una serie de webinars los impartimos alrededor del mundo para apoyar a la gente que había perdido su trabajo. La primera ronda fue para apoyar a los familiares de los que colaboraban con nosotros y habían perdido su trabajo, para orientarlos sobre cómo hacer un CV, cómo manejar LinkedIn, cómo manejar las entrevistas virtuales, porque en ese tiempo no todo el mundo estaba acostumbrado a entrevistas virtuales y había que tener cuidado en algunos detalles, ¿no? Entonces, primordialmente fueron esos tres webinars que estuvimos impartiendo, pues yo creo que todo el primer año de la pandemia, te digo, alrededor del mundo lo estuvimos haciendo y en el idioma local o en inglés. O sea, aquí lo hicimos en español, en Brasil lo hicimos en portugués y en donde estuviéramos había idioma local
y también había oportunidad en inglés, porque aunque estemos en México o en Brasil, hay gente de otros países con nosotros en la unidad de negocio. Entonces, para que ellos también tuvieran esa oportunidad y también pues que les comentaran a sus familiares que había eso, si querían subir. Y empezó, como te comento, primero la gente de nuestra empresa, es decir, los familiares de la empresa que habían perdido el empleo, y después se abrió completamente para quien quisiera subir, estaba en nuestra página. Y en el caso de México, creamos una página que llamamos Aprende tú mismo, donde les estábamos dando muchísimos tips en inglés, en español, perdón, de muchas cosas que tenían que ver con el trabajo, de muchas cosas, de cosas incluso para relajarse, de que tenían que ver también con el trabajo, o sea, había temas diversos, incluso como estabas en casa, hubo algunos temas orientados a mercadotecnia, unos temas orientados a cómo tomar fotos, pues si estás en tu casa y quieres tomar fotos, pues aprende, y ese tipo de cosas. Ese programa inició en México, se llamó Aprende tú mismo y duró aproximadamente unos 2 años de la pandemia. Qué interesante perspectiva, porque ustedes ya tenían resuelto el tema de la tecnología, ustedes ya tenían resuelto el tema de la seguridad y pudieron enfocar su atención en el bienestar de su gente. Así es, así es, así es. Por aquí Gaby se suma y nos dice, nos pusieron a bailar. Es que Gaby dio uno de baile, o sea, porque como te digo que era de todo, o sea, para que la gente se desestresara o aprendiera cosas nuevas, hubo fotografía, hubo baile, hubo de comunicación efectiva, y en la comunicación efectiva, por ejemplo, comentamos que a veces cuando estamos en México pensamos que la comunicación efectiva es de cierta manera, pero realmente tiene que ver si está relacionado con otras personas. Lo que funciona en México puede que no funcione en otro lado. Entonces, ese tipo de cosas también tenías que decir. Hubo, te digo, un sinfín de talleres, hubo varios de cómo usar incluso Snapchat, cómo grabar mientras estabas usando tu computadora, en fin, muchos tips se estuvieron dando en ese tiempo, y Gaby me ayudó a dar uno de baile. En mi área hicimos uno para cómo mejorar tu CV, de acuerdo a lo que tú haces o al trabajo que estás viendo enfrente de ti como para trabajar, y también dimos el de comunicación interpersonal, y te digo, hubo varios, y lo padre fue que pues la comunidad en la empresa los estuvo haciendo, ¿no? O sea, ese es algo completamente abierto que decidimos hacer. Sí, que se van involucrando, van aprovechando el tiempo y se van rompiendo esa rutina de, pues, del confinamiento, del sentirte agobiado entre cuatro paredes. Hay o hubo, de acuerdo a todo lo que me muestras, una gama de opciones, una gama de alternativas para que las personas pudieran realmente sentirse confortables Así es. en su espacio de trabajo, ¿no? Así es. Y como siempre, por ejemplo, tenemos en vivo un concurso de altares, por ejemplo, y en Navidad tenemos un concurso del ugly sweater y todo eso, se siguió haciendo en línea. Entonces la gente subía su imagen de su altar o su video, y también se llevó a cabo el concurso. Para Navidad lo mismo, que un chavo nos arrasó, pero de veras nos arrasó, porque tenía una terraza, dice que es tradición en su familia hace muchos años, y no, era una cosa divina, así, un espacio enorme y todo. Desde que vimos ese dijimos, ya, todos los demás ya perdimos, ¿no? O sea, ya, pero lo importante era eso, que estábamos compartiendo y que estábamos cambiando el chip de trabajo a otra cosa. ¿Y cómo fue el regresar? Mira, el regresar, te comento, las empresas de tecnología, la gran mayoría, no te voy a decir que todas, pero la gran mayoría está regresando en híbrido, que son 3 días en la oficina y 2 en casa. No está fácil porque la gente ya estaba muy cómoda, trabajando desde casa, ya no invertía tiempo ni gasolina en moverse a la oficina, pero para ellos se hicieron varias cosas. La primera fue que cuando les dijimos que iban a regresar, les dijimos, la empresa va a pagar el estacionamiento todos los días que vengas. Y todos los días que va quien sea, se paga el estacionamiento de esa persona, para que no tuvieran así como que todavía, ay, voy a pagar gasolina y además el estacionamiento, o entonces lo dejo afuera y qué va a pasar. Entonces, esa fue una cosa que se pensó antes de decirles que regresaran a la oficina. Este,
Y no fue fácil, te soy honesta, no fue fácil. Yo creo que nos hemos tardado más de un año en esta parte. Hubo países que lo hicieron muy rápido. En el caso de México, de Latinoamérica, no fuimos tan rápidos, pero ya estamos trabajando 3 días en la oficina y 2 días en casa se está trabajando. Entonces, y lo que ayudó un poquito es que la gran mayoría de las empresas de TI bilingües, porque son las que yo me enfoco, hicieron lo mismo. Entonces, sí hay algunas que sí dieron la opción de trabajar de casa y ya se quedó desde que se los dieron. Las empresas como las startup o todo eso, sí les conviene que la gente trabaje en casa porque ellos se quitan de todos los gastos. O sea, no tienes que tener una oficina, no tienes que tener internet en tu oficina, o sea, a nivel de toda la gente, por así decirlo. Claro. Tienes un espacio disponible para, no sé, 20 personas que cuando quieran ir vayan, pero usualmente van a estar en su casa trabajando. Entonces, es situaciones diferentes las que se manejaron en las empresas. Sí, y ya el rendimiento de las personas lo mides a través de indicadores. Sí, porque también lo que estaba pasando, que como tú bien dijiste, la gente cuando empezó la pandemia era muy productiva, muy, muy productiva por muchas cosas, quizás incluso porque estabas preocupado de no perder el trabajo, viendo que en el mundo se estaban liberando y liberando y liberando personas. Entonces, la gente estuvo muy aquí, pero también llegó un momento en que ya esa productividad a nivel técnico, no de mi equipo, quiero aclarar, pero a nivel técnico sí estuvo bajando, ¿sí? O sea, entonces dijeron, no, no, no. Y además, también el estar en la oficina resuelves cosas como muy rápido, porque de repente te encuentras en el baño a alguien con quien tenías un pendiente, se lo dices y lo aclaras, y cuando es virtual le escribes, te contesta, le escribes, te contesta, y se tarda muchísimo, ¿no? Entonces, tomar las cosas buenas de regresar. Sí, claro que, en efecto, estos modelos híbridos, ya se quedaron. Nada menos, por Sí. ejemplo, la educación continúa con ese protocolo. Así tuve la oportunidad de conocer a Gaby, ¿no? En esta modalidad híbrida, que bajo otra condición no hubiera sido posible, porque ustedes están en Zapopan, yo estoy en San Luis, y no hubiéramos podido tener esta conexión. Sí, así es, así es. Sí, lo híbrido llegó para quedarse. Y el trabajo en casa para algunas empresas quizás o industrias también, son de las que yo conozco son pocas las que lo han hecho, pero sí, sí también las hay. Y dentro de todo tu trabajo, dentro de esta trayectoria, ¿cuáles son las más grandes satisfacciones que te ha dado? O sea, ¿qué eventos tú dices: "Guau, esto me lo llevo en el corazón"? Bueno, primero que nada, yo siempre mi equipo de trabajo. O sea, yo siempre he dicho que yo no soy nada sin un buen equipo de trabajo, ¿no? Entonces, quien hace todo el esfuerzo y todo es el equipo y lo mejor es eso, trabajar en equipo, que soy completamente partidaria de trabajar en equipo, de no, ¿cómo se dice? No hacer individualidades, sino sumar al equipo, sumar tus fortalezas, sumar incluso las debilidades, de tal manera que también las detectemos y pues no le voy a estar pidiendo quizás a alguien que haga ciertos reportes cuando la persona o sea, cero está familiarizada con nada de datos ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me llevo, una de las cosas. Otra cosa que me gusta mucho y lo platicábamos con mi equipo muchas veces, es que cuando tú trabajas en esta área, le cambias la vida a una persona. Que alguien cambie de trabajo no es nada más que se cambió de una empresa a otra. Le cambia la vida, por lo que quieras. Quizás porque va a ganar más, quizás porque va a vivir más cerca de su casa, quizás porque va a estar practicando lo que siempre soñó, lo que sea, pero le estás cambiando la vida a esa persona y a su familia. Entonces es algo importante. Mi equipo recibía mucho agradecimiento de la gente con la que trabajábamos, incluso cuando no quedaban en las vacantes, que esos todavía valían más, que mandaban un agradecimiento, oye, muchas gracias, no quedé, pero tu trato fue excelente. Eso, cuestión de cuidar siempre el trato de las personas es esencial. Es esencial porque pues no sabemos la circunstancia que hay detrás del teléfono, ¿no? O detrás de la videollamada. Sí, la dignificación del trabajo y el reconocimiento de las personas como personas. Así es. El poder que nos da este
esta área de transformar la vida de las personas y de materializar sus sueños. Ujú, ujú, así es, así es, así es. Y por el contrario, ¿cuáles son las dificultades a las que te has enfrentado y de las que te hubiera gustado tener una mejor solución? Pues mira, primero te voy a hablar del área de reclutamiento en general. El área de reclutamiento tiene que ser muy resiliente, muy resiliente. ¿Por qué? Porque continuamente tú trabajas con una persona, estás en contacto con esta persona 2 meses porque los procesos son largos y demás, la aceptan y la persona dice, ah, perfecto, entro y de repente te habla pasado mañana y te dice, ¿sabes qué? Que siempre no. Entonces, ahí todo lo que tú invertiste, que fueron 2 meses o 3 de trabajo, pues los perdiste y lo importante en reclutamiento es la resiliencia, porque necesitamos decir, ni modo, vamos al siguiente, hay que seguir, ¿cuál es nuestro plan B? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Esa es una parte muy, 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 muy importante, la resiliencia. Y por ejemplo, cuestiones que han pasado de las que yo he aprendido, yo aprendí de un gerente que yo tuve algo que me hizo mucho, mucho sentido hasta la fecha, y es que, cuando yo trabajaba con este gerente, de repente yo tenía dudas, ¿no? O sea, oye, este equipo, mira, pasó todo esto y el cliente esto, y pues no sé qué hagamos, ¿no? Y yo iba a su oficina y entonces me decía, me preguntaba, ¿y qué harías? ¿Y qué esto? ¿Qué el otro? Y luego me decía, me dice, la siguiente vez, pregúntate todo eso antes de venir. Y me sirvió muchísimo porque es real. O sea, entonces muchísimas veces cuando te estás preguntando tú todo eso, tú solucionas y ya no tienes que ir con nadie a pedir ayuda. Entonces, eso es algo que a mí me pasó y que yo aprendí mucho. Otra cosa con la que también completamente estoy de acuerdo es que yo prefiero resolver problemas que encontrar culpables. O sea, no importa si fue Juan, Pablo, María o qué pasó, el chiste es que resolvamos el problema. Ya resuelto el problema, pues la verdad ya ni te acuerdas de quién fue o cómo fue o lo que sea, porque ya lo resolviste, ¿no? Y otra cosa es precisamente aceptar cuando no lo hiciste bien, ¿sí? Y levantar la mano, ¿no? O sea, hay muchos casos, a mí me pasó y hay muchos casos en las empresas donde tú debes de mandar correos solo a ciertas personas cuando puedes incluir en algunos casos. Y a mí me pasó en una ocasión que yo se lo mandé a un empleado y hice lo que debía de hacer inmediatamente, que fue buscarlo, pedirle que lo borrara y le escribí a mi jefe inmediatamente, oye, este correo yo se lo mandé a esta persona, te lo comento pues para que lo sepas, ya tomé estas acciones y así, ¿no? Que esa es otra cosa que aprendí que creo que es muy valiosa, que cuando tú llegues con el problema, llegues con la solución o al menos parte de la solución. Esta, esta parte de aplicar el método dialéctico con uno mismo para hacer una reflexión, una introspección y encontrar alternativas a un problema determinado. Conecto mucho con esta idea de decir, no tengo por qué buscar culpables cuando debo de enfocarme en mi prioridad, que es resolver el problema. Ujú, así El es. culpable, híjole, puede ser cualquiera y, Ajá, y puede ser una omisión, puede ser intencional, puede ser de toda la naturaleza, pero aunque encontrara yo al culpable, no voy a resolver el problema. exacto, exacto. Así es, así es. Entonces, esta visión que planteas de encontrar alternativas, de buscar soluciones, me pone a pensar mucho en esta capacidad resolutiva de los líderes de hoy en día, donde uno debe de tener claridad de qué viene más adelante, de ser visionario, no nada más de enfocarte hacia el ahora, Ujú, ujú. o como yo lo menciono, ¿no? Tener el síndrome del avestruz. ¿Qué es el Sí. síndrome del avestruz? Tener la cabeza debajo de la tierra y nada más enfocarte en tu propio objetivo. Ujú, así es, así es. Y es algo que yo también promuevo mucho con mi equipo, que tengamos la visión abierta, ¿no? O sea, que tenemos lo nuestro que está aquí, pero está todo esto alrededor. Entonces tienes que tener la visión muy, muy abierta pues para atacar las situaciones diversas que pueden, pasar. Claro, y que te va a dar también esa, habilidad para la anticipación. Por ejemplo, a veces, pensamos que, la suerte existe, y en realidad la suerte es una consecuencia de hechos pasados. Así es, así es.
Sí, como dicen, no aprendes a tocar violín en un día, o Mozart no es que también practicaba un montón y Federer practicaba pero muchísimo en el tenis. No es así como que un día se levantó, ay, voy a ser el mejor tenista y ya, sin hacer nada, no. O sea, todo requiere esfuerzo, definitivamente. Y dentro de esta área de talento, ya hablamos de la pandemia, ya hablamos de la pospandemia, ¿qué sigue? O sea, ¿en qué se debe de enfocar una persona si quiere destacar en este nuevo orden del mercado de trabajo? Fíjate que aquí yo considero que el aspecto humano todavía sigue siendo súper importante, porque muchas empresas ya tienen inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es muy fría y va a ver, tú quieres A, B y C y D y esta persona tiene A, B y C, entonces no te la voy a mandar porque no tiene A, B, C y D, ¿no? Entonces, esa parte, la inteligencia artificial está muy bien, pero tenemos también que poner mucha atención de que no podemos confiar en todo lo que ella diga, sí sirve y no sirve, ¿sí? Porque la inteligencia artificial se va educando. Entonces, en su momento ve que no sirve, al momento que ves que tú estás eligiendo otro tipo de personas, como que le cae el 20 y dice, mira, también elige estas personas y ya supuestamente van aprendiendo y en las siguientes búsquedas es mejor. Entonces, es una etapa actual que creo que es algo difícil por esto de la inteligencia artificial. Pensamos que nos puede resolver todo, quizás. Todo el mundo la usamos y entramos y preguntamos, oye, ¿cómo pongo un mensaje donde quiero saludar a un nuevo empleado? ¿No? Y entonces ya te da. Y tú ya le haces 2, 3 cambios y ya. Oye, ¿cómo no? Y así, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que si la estamos usando también en los diversos trabajos, ver qué es lo que nos está arrojando la inteligencia artificial. Es decir, yo diría, pongamos en duda lo que nos manda la inteligencia artificial. De momento, quizás en un año o en 2 ya no tienes nunca que ponerlo en duda y si la inteligencia artificial dice blanco, tú dices, pues bueno, blanco, ¿no? Pero ahorita de momento yo sí he notado que la inteligencia artificial descarta personas muy valiosas de los procesos. Entonces, este aspecto humano que tenemos donde nosotros seguimos revisando a las personas, es decir, aunque la inteligencia no me lo postuló y no me dijo que era un buenazo, pero yo lo veo y digo, oye, sabes que a mí me gusta este chavo, déjame le hablo y puede que sea el que quede en el puesto, ¿no? Entonces, manejar esa cuestión, muy, digamos, quizás inteligentemente. Tenemos riesgos también de que si la inteligencia artificial, por ejemplo, empieza a ver que siempre seleccionamos hombres, pues quizás la inteligencia artificial le va a dar un grado menos a la mujer, porque ve que casi siempre seleccionamos hombres. Si la inteligencia artificial también se alimenta de que en México el número de ingenieras es pequeño, es el 15%, entonces dice, no, mira, si estás bien, ¿no? Pero de otra manera, si la inteligencia no sabe eso, va a decir, no, aquí buscan un hombre, aunque no me lo dijeron, ¿no? Y van a hacer eso. Entonces, definitivamente la inteligencia artificial va a cambiar todo, estoy segura, pero creo que nosotros debemos de ser más inteligentes que la inteligencia artificial para todo lo que usemos, ¿no? O sea, no todo lo que la inteligencia artificial dice está correcto, porque depende mucho de cómo preguntamos. Y a veces nosotros no preguntamos lo adecuado, ¿sí? Por ahí hay un ejemplo que nos dieron en un curso donde decían, mira, este problema era un problema matemático. Dice, se lo pregunté yo así a la inteligencia y nos lo enseñaron. Y me regresó esto y dijimos, no, espérate, ese no es el resultado. No, pero luego entonces se lo pregunté, esto paso por paso, que quién sabe qué, y ya dio el resultado correcto, ¿no? Pero de primera instancia no, por cómo preguntamos. Entonces creo que eso es relevante. Y aunque todo el mundo piensa que los seres humanos vamos un poquito de lado, creo que nosotros en el área de reclutamiento no podemos hacerlo así. Estamos tratando con personas y tenemos que fijarnos en las personas. Claro, este sentido humano que no se debe de perder de vista, porque ese es nuestro activo, o sea, las personas que están en la organización son seres humanos, que van a convivir con máquinas, que cada día hay más oportunidades para simplificar la tarea, sí, pero esto es tanto como si nos regresáramos en el tiempo a la revolución industrial. Ujú, ujú. Sí, así es, así es. Y tenemos que empezar a entender la inteligencia artificial. ¿Qué realmente me da? ¿Qué realmente no me da? ¿Qué esperaba yo que me diera y si me lo dio o no me lo dio? Entender por qué no. Porque definitivamente tenemos que adoptarla. Esa es una obligación.
todos debemos de conocerla y saber cómo se maneja. Pero el detalle es que no todo lo que te diga la inteligencia artificial va a ser cierto en su momento. Claro. Por aquí hay un comentario que se suma de Sucede Hernández. Hablaba, dice, son dos premisas que evitarían hacer mucho más grandes los conflictos entre los equipos. Buscar las soluciones y no culpables y llegar a una solución cuando te equivocas. Sí, efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con su sed y ese es mi estilo de liderazgo, no buscar culpables y llegar con una solución, porque sí la regaste, porque ya la regaste, ¿no? Pero dices, mira, pasó esto, la regué en esto, hice esto y estas acciones ya se tomaron. Entonces la persona, aunque ve que te equivocaste, quizás o la regaste, dice, bueno, pero ya se encaminó la situación, ¿no? No, y que además te habla un poco de esta capacidad de autocrítica, ¿no? Una cosa es regarla y pasar por ignorante, y otra muy distinta a decir, ok, la regué, me di cuenta y busqué la manera de remediarlo. Y relacionado con eso, hay otro punto bien importante que debemos de hacer nosotros o de seguir nosotros, es no hacernos las víctimas. Es decir, cuando algo pasa, es bien fácil que yo te eche la culpa a ti, Carlos, porque pues tú estás enfrente de mí y yo voy a decir, Carlos fue. Y yo estoy tranquilo. No, o sea, debemos de nosotros tomar la responsabilidad de lo que nos toca. Entonces, si lo que nos toca no fue bueno porque pues tu resultado no fue bueno, pues hay que verlo así, ¿no? Pero eso es bien relevante porque mucha gente tiende a que en cuanto algo malo pasa, trata de buscar un culpable que no sea esa persona, ¿no? Que no sea yo mismo. Entonces, para trabajar así también tienes que cambiar ese chip de buscar culpable, ¿sí? O sea, aunque puede ser tú o lo que sea, no hay problema, resolvamos. Sí, asumir tu responsabilidad, que Ujú. ahí me recuerda un poco un video de caricatura, no me recuerdo si era de los años 80 o 90, que precisamente se llamaba así, Asume tu responsabilidad. Y era la Ujú, historia, a lo mejor lo recuerdas tú, no sé si te haya tocado verlo, era la historia de un perrito que iba dentro de una fábrica, por ahí se inició un incendio, escalaron por todas las vías el incendio y nadie se ocupó de apagarlo. ujú, ujú. Así pasa también. Como estás buscando a los culpables, no buscas la solución. Entonces, yo por eso digo, busca primero la solución y la verdad después, ya no importa quién fue el culpable. O sea, porque ya estuvo. Regresando al tema de la inteligencia artificial, dice Gaby, la inteligencia artificial no logra la cercanía y el calor humano del trato directo con la persona. Definitivo, definitivo, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso digo que tenemos nosotros que ser muy inteligentes al usar la inteligencia artificial en todos los ramos, ¿eh? Sí, y esto es algo que, vamos, está con nosotros, convive día a día con nosotros, ya se quedó y de repente a lo mejor ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que ya lo usábamos. Ajá. Sí, sí, pues dijo, la inteligencia está desde hace años, desde que tu celular te ofrecía palabras, ¿no? O sea, para que tú eligieras entre que tú empezabas a escribir y te daba diferentes opciones, pues eso era inteligencia artificial, estaban viendo tú qué escribías y entonces veían que continuamente escribías buenos días, tú empezabas B y te ponía buenos y luego días, ¿no? O sea, eso empezó hace mucho tiempo. Ahorita estamos en una etapa de un boom sorprendente, ¿no? Sorprendente. Claro, claro que sí. Muy bien, Margarita, pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ya llevamos aquí cerca de 40 minutos y creo que tenemos todavía tema para rato, pero vamos a pasar a una sección que yo le llamo de preguntas más rápidas, donde te voy a presentar 5 preguntas y me vas a contestar con lo primero que te venga a la mente, así como que sin pensarlo, ¿va? Vamos con la primera. Si se escribiera un libro sobre tu leyenda personal, ¿qué título llevaría en la portada? Ay, así como que contestar rápido, no sé. Yo creo que llevaría así como familia y trabajo en equipo. Son 2 temas completamente diferentes, pero ambos importantes para mí. Y que al final del camino no son tan diferentes, ¿no? Sí, 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 o sea, porque ahora sí que tienes que con lo que se dice del balance de vida, ¿no? O sea, que debes de balancear tu vida, cosa que en la pandemia eso pasó a veces que la gente no estaba balanceando su vida, era puro trabajo, y no, o sea, debes de tener en cuenta el aspecto humano, no nada más el de trabajar. Y hablando de eso,
eh, tú como mamá trabajadora, ¿cómo logras cómo logras ese equilibrio? Mira, yo te comparto, yo lo que hice es que yo tuve trabajos en muchos tiempos que no fueron de tiempo completo, porque para mí la familia, y lo volvería a hacer, ojo, o sea, pero con ojos cerrados, para mí la familia es súper importante, y aunque quizás tu carrera profesional no corre tan rápido como debería de correr, para mí es muy, muy relevante dedicarle a la familia, el ir por tus hijos, el llevarlos. O sea, cuando tú ves salir a un niño del kinder y trae la cara desencajada, ya sabes que algo pasó, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese aspecto, yo sí hice esa parte de sí sacrificar esa parte, no siempre teniendo trabajos de tiempo completo, porque para mí era relevante estar cerca de mi familia. Qué bonito, qué bonito. Pregunta número 2. ¿Qué cosas hoy no son negociables para ti? Este, Pues podría decir la injusticia no es negociable, la mentira tampoco es negociable, y son 2 cosas que no son negociables para mí. Sí, vamos, es, algo que de repente estamos muy expuestos, ¿no? A que las personas, sobre todo a distancia, eh, te muestren una cara que no es. Ujú. Sí, sí. ¿Cuál es el mejor consejo que has He recibido? recibido. Uno de los mejores consejos que he recibido es el que te comentaba de preguntarme antes. Ese son 2 muy buenos que recibí. Ese que te lo digo que me ha ayudado muchísimo en toda la vida, porque de repente quiero ir a preguntarle a alguien, a mi gerente, ¿no? Y de repente digo: "A ver, ¿qué le voy a preguntar? ¿Por qué? A ver, esto, lo otro". Y de repente digo: "No, ya no voy a ir, ya lo solucioné". Y entonces ya, ese es uno de los mejores consejos que he recibido. Y el otro es: resuelve el problema y no busques culpables. Que ese vamos a enmarcarlo y vamos a ponerlo ahí en grande, porque, híjole, evitaríamos muchos problemas. Sí, sí, sí. ¿Qué agradeces en esta etapa de tu vida? Pues yo agradezco primero que nada a mi familia, independientemente del trabajo, de los éxitos o lo que sea, la familia definitivamente, porque tenemos una muy, muy, muy buena relación y es lo que más agradezco. Y me consta, realmente me consta porque, como decía yo al principio, conocí parte de tu trayectoria, conocí parte de tu trabajo por las participaciones de Gaby, que vinculaba lo que veíamos en clase con a lo mejor las anécdotas que tú le platicabas o lo que ella veía de ti. Y dicho sea de paso también, déjame compartirte que, eh, ella me decía: "Yo admiro mucho a mi mamá por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha logrado y por todo lo que a nosotros, como su familia, nos ha entregado". Gracias, gracias. Pues sí, como te digo, para mí mi familia es súper importante, súper, súper importante. Y llegamos a la pregunta, pues, que le da nombre a nuestro podcast. ¿Cuál ha ¿Cuál ha sido sido tu tu momento momento eureka? eureka? Correcto. Me voy a ver un poco repetitiva, pero realmente mi momento eureka son todos los momentos que pasamos en familia, todos los momentos en que podemos, nos gustan mucho jugar los juegos de mesa, todos los momentos en que nos apoyamos, porque vivimos en ciudades diferentes a veces, pero nos apoyamos y le mandas un comentario de aliento a la otra persona y procuras ayudarle en lo que se pueda, ¿no? Entonces, esa cuestión de ayudarse mutuamente, de estar al pendiente, de convivir cuando se puede, no siempre se puede, pero esa cuestión para mí es lo más, más relevante, más que la cuestión profesional, que la cuestión profesional también se da, ¿no? Pero para mí muy, muy, muy relevante es mi familia y los momentos eureka que he tenido son muchos. Por ejemplo, cuando Gaby tenía la academia de baile y tenía sus festivales, ese era un momento eureka. Cuando se graduaron es un momento eureka, cuando muchas cosas, ¿no? Y cuando ves que hacen cosas, por ejemplo, yo en un momento le dije a Gaby, ya me puedo morir tranquila, le dije, tú ya estás del otro lado, ¿no? O sea, fue hace muchos años y que así lo pensaba yo de decir ya, o sea,
no tengo preocupación, o sea, ustedes están bien, están del otro lado y si me toca irme, me puedo morir tranquila. Y se los dije en su momento. Pues es parte de esta, eh, pues de cosechar lo que has sembrado, ¿no? O sea, si tú sembraste amor, cosechas amor. Sí, 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 definitivo. Por aquí nuevamente Gaby se hace presente con un comentario y dice: "Ya más orgullosa de mi madre, una mujer súper completa e íntegra. Ay, gracias, Gaby. Sí, sí, sí. Yo, la más orgullosa de mi mamá, una mujer íntegra y congruente, gran ejemplo a seguir". Gracias, gracias. Y que, también, por ejemplo, yo le preguntaba a Gaby, pues dame 3 cualidades de tu mamá, y precisamente hablaba de esto, ¿no? Del liderazgo, hablaba de tu generosidad, hablaba de tu habilidad para comunicar, para compartir tus experiencias, y y veo que eres una persona súper transparente, que, em, si tienes la oportunidad de compartir a otros lo que tú has logrado en la vida, creo que lo haces sin mirar a quién. Sí, definitivo. Eso es bien, bien, bien importante. Y el aspecto humano, o sea, en serio, pensar siempre en las personas, o sea, somos personas, no somos maquinitas, no, y tenemos situaciones, y quizás yo soy, o alguien que colabora conmigo es súper bueno, y si un día no lo está haciendo bien, puede que nada haya cambiado en su vida en cuanto a lo profesional, pero puede que en lo personal esté teniendo algo. Entonces, debemos de tener en cuenta que somos seres humanos y trabajamos con seres humanos y tomar eso en cuenta, ¿no? O sea, igual, por ejemplo, lo mismo, vas a un café, yo soy algo desesperada, honestamente, y de repente estás en la fila y estás desesperada, y cuando llegas a la fila, pues tiene que cambiar esa actitud porque, pues porque tú no sabes qué esté pasando con esa persona o le tocó estar sola atendiendo y lleva 2 horas atendiendo sola a todo el mundo que llega, entonces no sabemos qué pasa y nunca sabemos qué pasa del otro lado. Entonces, debemos de tener eso mucho en cuenta, mucho, mucho, mucho en cuenta y y no reaccionar siempre de una manera negativa, a veces de que la gente no está haciendo su trabajo, en donde sea, en un restaurante o en cualquier lugar, porque no sabemos lo que hay detrás, no sabemos cómo se levantó esa persona hoy, o qué le aconteció, o mientras iba al trabajo todo le pasó, lo mojaron, el camión se le fue, todo, y llega ya todo estresado, ¿no? Entonces, no lo sabemos, entonces hay que tenerlo en cuenta. Claro, claro, el saber que las personas son cambiantes, que las dinámicas de trabajo, tienen, pues, una curva, tienen todo un proceso, y que no es lo mismo el nivel de atención al momento de la apertura que al momento del cierre. Ujú, ujú, Y son los momentos, y son los tiempos de la persona, son los ritmos de la persona, ujú. y que tenemos que tener esta sensibilidad para poder empatizar con todos. Maggie, ¿algo que quieras dejar como recomendación, como comentarios finales, alguna sugerencia para quien nos está escuchando? Ujú. Pues mira, no tiene nada que ver con trabajo, pero es algo que yo también hago. Yo siempre saludo a la gente, o sea, incluso voy caminando y saludo. Cuando paseaba a mi perrita, saludaba a los que me encontraba y así. Cuando llego a la oficina, saludaba a todo mundo que me encontraba y creo que a veces saludar a la gente, cuenta un montón. A veces hay gente que trae de veras algo y a mí me pasó hace algunos años en un trabajo que yo hacía esto de que siempre los saludaba, trabajaba con puros ingenieros, que eso es lo que he trabajado casi toda mi vida, y entonces son a veces un poco retraídos, ¿no? Entonces, pero todos los días los saludaba y un día yo iba como muy ensimismada, iba viendo mi celular y no saludé y uno de ellos me saludó a mí. O sea, entonces me sorprendió, dije: "Mira, cómo eres", o sea, porque todo el mundo decía: "Tú siempre saludas y nadie te pela". Dije: "No importa, yo los voy a seguir saludando, si no me pelan, pues es problema de ellos, no es mío". Y ahí me di cuenta que sí te hacen caso, o sea, que tú dijiste hola, y ese hola que tú les regalabas en la mañana era algo que podía cambiarle, que quizás había llegado, pero eras en una situación difícil, y ya al menos alguien los saludó hoy, ¿no? Entonces, el poder del saludo creo que es súper, súper importante. Es el humanismo en su máxima expresión, el reconocer a la persona como persona.
saber que existe, saber que está allí y que es importante para ti. Sí, así es, así es. Y te digo, a mí me sorprendió de veras muchísimo, porque yo sí pensaba, todo el mundo me decía: "De veras que no te pelan, o sea, son puros ingenieros, están metidos en su computadora, claro que da lo mismo que pases o no pases". Yo dije: "Ay, a mí no me importa, yo voy a seguir saludando". Y esa vez yo venía muy ensimismada en el teléfono, atendiendo un asunto también de trabajo, y este chavo me saludó y dije: "Ay, mira, o sea, hay que", o sea, sí me saludó, sí le importa que lo salude porque él me saludó. Entonces, fue muy grato en esa ocasión. Esa parte de la correspondencia, pues Ujú. aquí la tienen. Maggie, Margarita García estuvo con nosotros en Eureka Podcast. ¿Algún sitio donde la gente te pueda contactar? A lo mejor pedirte alguna recomendación, un consejo, mandarte su CV. Realmente estoy en LinkedIn, no, no soy tanto de redes, he de decir, como la gran mayoría, quizás ahí estoy como un poquito en otra época, pero a través de LinkedIn ahí estoy. Perfecto, pues por ahí, quien quiera conectar con Margarita García, Margarita García, sí estoy. Ujú. la vamos a encontrar a través de LinkedIn. Muchísimas gracias, Margarita, por estar con Gracias, Carlos. nosotros. Estuvo muy agradable la charla. Igual un saludo a Gaby, que nos estuvo, pues, siguiendo ahí a pausas porque Sí, porque tiene está en clase. Sí, tiene clase. Ya sí. estuvimos interrumpiendo su clase. Ujú. Un saludo, hasta Zapopan, un afectuoso abrazo para ambas y Muchas gracias. un placer estar con ustedes esta Muchas noche. gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias. Hasta la siguiente. Bye, bye. Gracias por escuchar Eureka Podcast. Si te gustó el episodio, te quiero pedir una cosa. Apóyame enviándolo a quien creas que le puede servir, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por mensaje directo o por donde tú quieras. Nada me haría más feliz que el saber que estas historias han sido una fuente de inspiración para que alguien se decida a mejorar su metro cuadrado. Nos vemos el próximo miércoles por Facebook Live y los jueves en Spotify y YouTube. Me encuentras como @caredgr. Espero leer tus comentarios. Que sigas teniendo más momentos Eureka.